Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, darte gracias por permitirnos reunirnos acá por este medio. Darte gracias también, Señor, porque estamos aprendiendo cada semana sobre la salida al campo, que es tan importante en este momento para poder organizarnos, para, Señor, poder planificar y ¿Vamos a cumplir escuchar el suyo? de la mejor forma Hola, esta misión tuya, Señor. También, Padre, te vamos a Sumi. pedir esta tarde que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos acompañe en este momento de estudio. También pedirte por Benjamín, Señor, que tus palabras sean las que salgan a través de él en este momento que tiene el tema de estudio de esta tarde. Señor, pedirte por cada uno de nosotros también, por nuestras familias, por las familias que cada uno representamos, porque tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Y también, Padre, pedirte que perdones las faltas que cometemos día a día. Todo esto, Padre, te pedimos, también te agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hoy día el tema que estaba igualmente indicado en las invitaciones es las posibilidades de trabajo y ocupaciones para vivir en el campo. Un tema muy interesante, lo trae Benjamín, ¿ya? Benjamín él estudió técnico agrícola, está estudiando ahora agronomía, él ha vivido también en el campo, así que tiene su experiencia también de trabajo y vivir allí. Así que le vamos a dar el pase a él, parece que lo vi por ahí. Benjamín, no sé si estás por ahí, ¿me escuchas? Sí, Sí, ya Benjamín, Bueno, ahí estás, te vemos. Muy bien. buenas tardes, hermano. Quisiera, en primer lugar, saludarlos y presentarme un poquito más, así como decía también nuestra hermana Carmen. Para quienes no me conocen, soy Benjamín San Martín. Como ella decía, estudié técnico en agronomía, estoy ahora estudiando la ingeniería en agronomía. Soy de antes también técnico en reparación de PC, sistemas hardware, PC, redes. Tengo también algunos otros estudios relacionados con lo mismo, con electricidad, electrónica digital. Y he vivido también por años en el campo, he vivido en ciudad. Actualmente por estudio estoy viviendo en Santiago de Chile, una ciudad que, para quienes la conocen, es también un lugar grande donde existe también mucha dificultad a veces para poder servir un poco a Dios. Es una ciudad de aproximadamente 8 millones de habitantes. Entonces, tengo algunos conocimientos, tengo experiencia viviendo en el campo, en lugares muy apartados, he vivido en lugares con mucha modernidad, tecnología y en lugares también muy, podemos decir, muy naturales. Entonces, quisiera a través de eso también acompañarlos y poder dar algunos consejos sobre lo que son los tipos de trabajo en lo que es la ida al campo. Así que voy a comenzar aquí con lo que es compartir pantalla para que puedan seguirme con lo que vamos a estar viendo en esta tarde. ¿Me avisan si es que se ve bien? sí, se ve bien. Aquí nosotros, como hemos estado viendo durante todo este tiempo, tenemos la intención de que cada uno de nosotros ojalá pueda llegar a vivir a lo que es el campo. Pero para eso sabemos que tenemos que también sobrevivir. Es decir, no es llegar e irse al campo como a estar de vacaciones y esperar que Dios haga simplemente milagros en aquel lugar. Sabemos que Dios los hace, pero cada uno de esos milagros a veces no son tan grandes como milagros, sino que son bendiciones y son lecciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, para aquello tenemos que tener posibilidades de trabajo, ocupaciones para poder vivir en el campo. Entre ellas están obviamente lo que es la agricultura, algo que trataré casi de no mencionar mucho en este tema porque
lo vamos a ir viendo durante muchos otros temas también dentro de este curso. Así que lo primero aquí, para que nosotros podamos tenerlo siempre en cuenta, que es escuchar la voz de Dios. Y aquí comienzo con un texto bíblico, es decir, por la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá, o la casa de tu padre, según otras versiones, y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Si nosotros tomamos en cuenta todo lo que Dios hace constantemente por nosotros, en todo eso, Dios también en un momento nos dice, tienes que comenzar con este plan. En este caso, enfocado a lo que es la ida a vivir al campo, no voy a estar mencionando muchas de las razones porque eso ya se ha visto en temas anteriores y creo que ha quedado bastante claro, pero es el poder escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas me oyen o escuchan mi voz. Cuando nosotros pertenecemos al redil de Dios, cuando nosotros tenemos comunicación con Jesús, nosotros vamos a escuchar su voz. Nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, quisiera que nosotros pensáramos primeramente en esto. Abraham, que nosotros lo conocemos como el padre de la fe, Dios le dice, toma todo lo que tienes y vete del lugar donde estás. Y vete al lugar que yo te mostraré. Hasta el momento, Abraham no conocía el lugar donde Dios lo iba a llevar. Él vivía en un buen lugar donde tenía bastante comodidad. Si nosotros lo asemejamos a lo que sería nuestra propia experiencia para ir a vivir al campo, es algo muy parecido. Abraham vivía en un lugar donde había algún tipo de alcantarillado, digamos, en esas ciudades donde él estaba, un lugar muy avanzado para aquella época. Un lugar donde en las tardes, noche, había en los lugares más centrales de la ciudad, habían faroles que se encendían cada tarde y se mantenían con luz durante la noche. No, tenían, por decirlo de alguna forma, alumbrado público. No era, obviamente, con electricidad, era con fuego, con lámparas, con aceite, pero tenían iluminación. Y él se fue a un lugar donde ya no tenía casa, donde no iba a vivir en una casa construida con ladrillos, con piedras, ni siquiera con adobe. Un lugar donde él iba a tener que estar viviendo en tiendas, un lugar muy diferente a lo que él estaba acostumbrado. Aquí leo otros textos porque son muy importantes para que entendamos todo esto. Estos son de la ciudad al campo, estas citas, el libro que tenemos casi de texto para este curso. Voy a leer textualmente para que podamos entender algunos detalles. Dice, los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Esto es, los miembros laicos se refiere a las personas que no viven de un ministerio de la iglesia. Por ejemplo, los pastores se les paga y ellos dedican el 100% de su tiempo a esto. Hay personas que a veces se dedican, por ejemplo, al ministerio de la música y se dedican 100% a eso. Entonces ya es un ministerio y viven de eso. Los laicos aquí es a personas quizá como cada uno de nosotros que participamos en una iglesia y que podemos apoyar de distintas formas, pero que no nos dedicamos 100% al trabajo de la iglesia, porque tenemos otros trabajos, vivimos de otra cosa. Entonces dice, nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente por obtener ventajas mundanales. Es decir, siempre lo primero es glorificar a Dios y tener como fin principal el seguir la voluntad de Dios para nosotros y para el conocimiento que pueden tener de Dios las demás personas que están en tiniebla y en oscuridad actualmente. Sino dice que donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas a la verdad. Esto es muy importante, que sean bien arraigadas a la verdad, porque si no, irse al campo, la verdad es que es casi lo mismo que estar en la ciudad en algunos casos. Una o dos familias por lugar. Esto es no amontonarse en muchos lugares. Existen muchos lugares, y esto se veía en temas anteriores, donde a veces hay alguna gran iglesia, alguna universidad adventista, algo así, entonces hay una comunidad de cristianos y todos quieren irse a vivir a aquel lugar. No es el plan de Dios. Así que si ustedes esperan una bendición real de Dios, como la que Dios quiere darles, no busquen lugares así. Dice, para trabajar como misioneros, deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor y deben estudiar la manera de llevarlas a la verdad para poder distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas,
llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar la luz por las buenas obras. ¿Por qué dice por las buenas obras? No quiere decir que nosotros estemos hablando de que las obras nos salvan ni algo así, sino que las personas que no nos conocen nunca sabrán si nosotros tenemos fe, mientras no nos conozcan, mientras no nos vean en nuestra vida diaria, mientras no vean nuestras obras. Es decir, a través de nuestras obras nosotros mostramos nuestra fe y creencia en Dios. El siguiente texto dice: los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo, a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Esto es así, nos guste o no, pero es así. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. Aquí se está hablando de una forma de trabajar, de subsistir. Dice los dirigentes, aquí en este caso era de un colegio al cual el INESCO ahí estaba dando este consejo. Dice, deberían estudiar las posibilidades de que estas instituciones instalen dichas industrias, sin lugares, empresas más grandes, a fin de que los miembros de nuestro pueblo, es decir, los cristianos, que desean abandonar la ciudad puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos y que también puedan encontrar trabajo. Ambas instituciones ofrecen perspectivas favorables y alentadoras para el desarrollo de este plan. Se las debe analizar. Aquí hay un principio muy importante, que no todas las personas al irse, por ejemplo, a vivir al campo, no todos tienen las mismas posibilidades económicas. Hay personas que a veces se han ido arraigados en la verdad de Dios, han ido a trabajar a lo que es el terreno y casa de otras personas. Y poco a poco van mejorando hasta que logran tener algo propio por la bendición de Dios. Otros logran tener lo suficiente para irse a vivir al campo, pero llegan al campo sin quedar casi con nada, solamente con el lugar y una pequeña casita y sin saber nada más. Y hay otros que tienen más dinero, que llegan al campo y tienen cómo invertir para comenzar bien desde el principio. A los demás les cuesta un poco más desde el principio. Pero por eso es importante, si alguien tiene más dinero y que pueda irse a un lugar, pueda tener alguna empresa o pequeña empresa y pueda dar trabajo a otras personas, sobre todo son personas también de la iglesia, les va a servir de gran ayuda porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades económicas para poder llegar al campo. Esto nos da a entender también que no debemos de esperar tenerlo todo para poder llegar a vivir al campo, porque si esperamos algo así, jamás lo vamos a lograr. Aquí dice la necesidad de trabajos en los campos. ¿Por qué trabajos? Porque uno llega al campo y no va a esperar que uno entrando al campo, cada día en la mañana aparezca el maná para recogerlo y mantenerse y sobrevivir de eso. Si bien Dios puede hacer milagros y va a llegar un momento en que Dios probablemente nos alimente también con el mismo maná que tuvieron los israelitas, pero ese momento aún no ha llegado. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que sobrevivir. Dice aquí, muchos de los que siguen a Cristo tienen que aprender todavía la lección esencial del contentamiento, es decir, de ser felices y poder conformarse con algo, y la diligencia en los deberes necesarios de la vida. Requiere más gracia y más severa disciplina de carácter el trabajar para Dios como mecánico, negociante, abogado o agricultor, cumpliendo los preceptos del cristianismo en los negocios de la vida, y al trabajar como misioneros reconocidos. Se requiere vigoroso nervio espiritual para introducir la religión en el taller, la oficina, santificando los detalles de la vida diaria y ordenando toda transacción de acuerdo con la norma de la palabra de Dios. Pero esto es lo que el Señor requiere. ¿Qué es esto? Dios nos puede llevar a vivir al campo, ayudarnos a tomar una buena decisión, a poder llegar, pero allá nos va a enseñar muchas lecciones que todavía nos falta por aprender, como lo ha hecho con muchos personajes bíblicos también. Esto es de la Educación Cristiana, página 319, el párrafo 2. Y aquí comenzamos directamente con lo que son los trabajos. Cada uno de nosotros sabemos que vivir en el campo, parte de ese ideal es poder tener nuestras propias plantas, poder tener nuestra propia comida, pero a pesar de eso, no siempre eso es algo tan fácil, algo que podamos hacer con facilidad, con rapidez. Entonces, existen otro tipo de trabajos. Y si bien es de gran sabiduría el poder trabajar el campo, poder cultivar nuestros propios alimentos, existen muchos otros trabajos que nos pueden ayudar a llegar a las personas. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, nosotros sabemos que él era un hombre rico y a pesar de que era un hombre rico, entre los judíos, ni por más dinero que tuvieran, siempre se aseguraban de que sus hijos tuvieran una educación tal
que aprendieran un trabajo, algún oficio, podemos decir manual. Entonces, si ellos tenían alguna necesidad económica, podían físicamente con sus propias manos sobrevivir y subsistir en el lugar donde se encontraran. Así es que le vamos a dar aquí en este tema algunos pocos, digamos, ejemplos, los cuales obviamente no se van a profundizar mucho porque el tema no es cada uno de estos temas, sino el mostrar algunos de ellos para que nosotros tengamos una idea general de qué podríamos hacer viviendo en el campo. En primer lugar, aquí tengo, por ejemplo, carpintería. Y como subdivisión, dos partes. La carpintería en el trabajo de hacer muebles, ya sea hacerlos, fabricarlos o repararlos. Y también está la carpintería de construcción, que es el de poder hacer algunas construcciones en madera, algunas casas, bodegas, algunas cosas así. Este tipo de trabajos es muchas veces muy demandado, sobre todo la parte de construcción. Se demanda mucho en los campos. ¿Por qué? En los campos existen muchas personas que a veces, aunque no se gane mucho, está tal necesidad de a veces hacer algún trabajo que ellos tienen que hacerlo por obligación, tienen que hacerlo rápido y que no siempre les queda mucho tiempo para poder estar haciendo otros tipos de trabajos. Y no siempre las personas tienen el conocimiento para poder hacer una construcción, hacer todo por sí mismos. Hay cosas sencillas que sí las hacen, algunas personas que sí tienen esos conocimientos, pero otras que no lo tienen. Entonces, por eso, si uno tiene este tipo de conocimientos, uno se va al campo y ya tiene una posibilidad adicional para ayudarse. Si bien el ideal es tener nuestras plantas, poder cosechar nuestra comida, aprender de lo que es la agricultura, porque es una gran bendición todo esto, también el tener otro tipo de conocimiento y poder realizar otro tipo de trabajo o labor nos va a ayudar a tener un dinero extra, sobre todo si es un trabajo que conocemos, que nos gusta, que tenemos ya las herramientas, esto va a ser de gran ayuda para nosotros. Jesús mismo trabajó como carpintero hasta aproximadamente los 30 años cuando comenzó su ministerio de evangelismo. Entonces ya sabemos que es algo que Dios aprueba, algo que nos va a ayudar y que nos puede acercar también a los hogares de las personas, a poder conversar con otras personas para poder llegar a ellos y presentarles la verdad de Dios. De esta misma forma, nosotros podemos ver acá, al lado derecho, me salto la que está en el medio por el momento, que son las estructuras metálicas, también en construcción o en reparación de algunas herramientas. Por ejemplo, trabajar con metales, reparar algunas herramientas, hacer soldaduras, todo ese tipo de cosas, es de gran importancia en los campos, porque no todas las personas tienen el conocimiento necesario, no tienen las herramientas, porque tener herramientas para todo tipo de trabajo en un campo sería demasiado caro. Entonces, cada persona se va especializando en algo y es parte también de lo que es la economía general del mundo, poder tener alguna especialización para poder hacer un tipo de trabajo mientras otras personas hacen otro y así poder ir intercambiando. Una cosa que es importante, que se lo menciono desde ahora, casi desde el principio, es que en un campo no se puede estar cobrando por un trabajo lo mismo que se cobra en una ciudad. En un campo se debe de cobrar menos. ¿Por qué menos? Porque la gente gana menos. Entonces, uno cobrando menos puede tener más cantidad de trabajo, puede tener más clientes y eso es una bendición para las demás personas y para nosotros también. Y no olvidar jamás de que los principios de Dios deben de mantenerse siempre. Es decir, puedo estar muy necesitado de dinero, de trabajo, pero el sábado es de Dios y no lo trabajamos. Y cuando las personas preguntan el por qué, ya tenemos una opción más para poder entregar el mensaje de Dios. Tenemos que ser honrados, hacer un trabajo bueno, un trabajo de calidad y tratar de cumplir con metas, con plazos, porque todo eso nos va a dar una buena fama a nosotros en forma personal y va a hablar también bien de Dios, porque recordemos que donde nosotros estemos, seremos a veces la única Biblia que otras personas van a leer en toda su vida, nuestra vida. En el medio, para ir repasando un poco más rápido, tenemos lo que es la apicultura. Hay personas que a veces se dedican completamente a la apicultura, teniendo varias colmenas, y hay personas que tienen solamente un poco para un consumo familiar y un poco para vender. Todo esto siempre sirve. No piensen que tienen que dedicarse 100% a un trabajo para poder sobrevivir.
a veces se puede sobrevivir haciendo más de un tipo de trabajo, complementando una cosa con otra. ¿Qué es la apicultura? Yo creo que la mayoría ya deben saberlo, pero es el, la crianza, por decirlo así, de abejas para producción de miel. En este caso no son cualquier tipo de abejas. Hay abejas nativas en muchos lugares, pero son de otro tipo. Las que más se utilizan en lo que se nombra como apicultura es la abeja Apis mellifera. De ahí el nombre api y la cultura de criar, por decirlo así, este tipo de abejas, de los cuales nosotros podemos sacar miel, polen, propóleo, vender colmenas, vender reinas. Hay muchos trabajos que podemos hacer. Nosotros podemos tener nuestras propias colmenas, podemos quizá cuidar o hacer mantención a colmenas de vecinos y poder ganar un dinero extra. Podemos tener nuestras colmenas, llevarlas, obviamente todo esto conversado con vecinos que tengan cultivos que necesiten ser polinizados en alguna cierta fecha. Nosotros llevamos nuestras colmenas y nos dan algo mensualmente o semanalmente, eso ya va a depender del trato que haga cada persona, por tener las colmenas ahí, esto, digamos, estos cajones, estas cajas con abejas, para que las abejas puedan polinizar aquellos árboles o cualquier tipo de planta, aunque sean plantas herbáceas. Entonces, todo esto a nosotros nos va dando una posibilidad más de poder vivir. No es que nosotros lleguemos al campo y digamos, tengo que vivir de la agricultura y si no me va bien en la agricultura me muero de hambre. No, siempre hay posibilidades adicionales porque Dios nos bendice con todas estas formas. Continúo. Aquí tenemos nosotros en el lado izquierdo pedagogía. Hay muchas personas, o en muchos casos a veces personas que ya han dejado de trabajar, que están como jubiladas, por decirlo así, que se van a vivir al campo y tienen una forma también de poder trabajar más. Hay profesores que a veces pueden estar viviendo en el campo, que quieren una vida más tranquila. Hay personas que han dejado completamente la profesión o lo que estudiaron o a lo que se han dedicado durante toda su vida, lo dejan para siempre para vivir en el campo y vivir solamente de eso. Entonces aquí hay profesores que pueden hacer clases de reforzamiento a muchos niños, a muchas personas. Está algo cada vez más común hoy en día en Chile, al menos cada vez se hace más común lo que es el homeschool, que es escuela en casa, en el hogar, estudiar en el hogar y después cada cierto tiempo se va a dar pruebas o exámenes para ver si realmente se está aprendiendo lo necesario y de esta forma obtener los certificados de estudios correspondientes. Están las clases online. Nosotros vemos que durante la pandemia hubo muchísimas clases que, o sea, de hecho eran todas online. Existen escuelas también rurales que a veces necesitan profesores. Cada persona que llega a vivir al campo no es obligación que tenga que estar todo el día en el campo, trabajando en el campo. Una persona puede vivir en el campo y puede ir a trabajar día a día a un pueblo o ciudad cercana. No hay problema en ello, si es que tiene algún tipo de conocimiento y además le va a ir quedando algo de tiempo para poder tener sus plantitas y su comida también en el hogar. Y son formas que Dios a veces nos da para poder trabajar por las demás personas. Paso rápidamente al siguiente, un instalador eléctrico autorizado. Aquí se puede hacer instalaciones eléctricas sencillas, personas que no estén autorizadas. Por ejemplo, yo hago o he hecho algunas, tengo también estudios sobre esto, pero no soy autorizado, al menos en Chile, con algún certificado para hacer distintos tipos de instalaciones eléctricas. Pero para esto a veces no se necesita una gran cantidad de herramientas, pero sí se necesita conocimiento, se necesita estudio y es algo que cualquier persona no va a estar haciendo en los campos. Es decir, una persona tiene que hacer una instalación eléctrica y la mayoría de las personas no se va a atrever a hacer una instalación por sí mismo porque es electricidad, a lo cual le temen muchísimo. Y se teme porque también es peligrosa. Entonces, poder tener este tipo de conocimientos son trabajos que ayudan a poder sobrevivir, que siempre van a estar dando una ganancia extra y nos van a ayudar a poder tener algo más y a poder, digamos, avanzar y apoyarnos económicamente a través de todo lo que tengamos que ganar para vivir. Paso al siguiente, contador. Nosotros acá en Chile le llamamos contador, en otros países le llaman contable. Aquí el poder hacer estados financieros a pymes y pequeñas empresas, personas naturales o proyectos. En cuanto a proyectos, muchas veces hay proyectos aquí del gobierno, y supongo que en otros países, de hecho, algunos también lo hay, en los cuales se necesita hacer un plan, enviar
un plan de trabajo para ver si uno es aceptado en algún tipo de proyecto o ayuda social. Y para eso se necesitan los contadores. En las ciudades podemos decir que hay muchos, pero en los campos no hay muchos. Entonces se necesita a veces para algún proyecto o cuando una persona está trabajando y está formalizando su empresa, por decirlo así, su trabajo, necesita saber qué tipo de impuestos tiene que pagar. Necesita saber la fecha de los impuestos, qué tipo de gastos conviene más hacer en un momento o en otro. Y para eso están los contadores o los contables. Una persona honrada, que no cobre demasiado, que haga un buen trabajo y que lo haga a tiempo, siempre va a tener trabajo. Y esto lo he visto por experiencia propia en muchos lugares. Yo he vivido en varios lugares de mi país, en varias regiones, he conocido distintas culturas, distintos lugares, distintos tipos de trabajos que existen en diferentes zonas y siempre hay trabajo para personas así, sobre todo en lugares donde no hay mucha competencia. Continúo acá con algo que es muy importante, a la izquierda, instalador de paneles fotovoltaicos o paneles solares, mencionado muchas veces. ¿Qué importancia tiene esto? Para poder hacer una conexión así, no se necesita, al menos algo básico, no se necesita ser un instalador certificado. Si lo es, mejor. Pero si no, no. Pero sí se necesitan conocimientos. Muchas personas que se van a los campos llegan a lugares donde no hay electricidad. Y de hecho, acá en Chile al menos, como se mencionaba también en clases anteriores, muchas personas compraron sus parcelas, sus terrenos, fincas, granjas, no sé cómo lo puedan llamar ustedes en sus países. Finca sería el término más correcto. Nosotros en Chile llamamos parcela, que es como una parte de algo más grande. Y muchas personas están en lugares donde no hay electricidad. Y van a querer construir, van a necesitar constructores y van a necesitar electricidad, que es algo primordial hoy en día. Y para eso se necesitan paneles solares, sobre todo si es un lugar donde hay buena cantidad de sol, varias horas de sol, y para eso se necesitan personas competentes con conocimientos, porque hay que saber la cantidad de horas de sol que hay generalmente en invierno, que es cuando hay menos sol, la intensidad, los grados, hay que saber hacia qué lugar posicionar los paneles solares, hay que saber la cantidad de paneles solares, hay que saber la cantidad de electricidad que se necesita en una casa. Según la casa se hace un estudio, los cálculos para ver cuánto de eso se necesita. Entonces, por eso es que nosotros acá tenemos, por ejemplo, una casa acá. Acá tenemos los paneles solares, que serían estos mismos que están arriba, pero aquí se muestra el esquema. Baja la electricidad, que es aquí en tipo de corriente directa, así como las baterías, pilas. Pasa al cargador que está abajo, que transforma esa electricidad, carga las baterías, que no son baterías de auto, son de otro tipo, hay que saber qué tipo de conexiones mixtas o paralelo, en serie, todo ese tipo de cosas, pasarlo después al inversor, que es el que transforma esta electricidad a corriente alterna de 220 voltios o de 110 según el país. Entonces hay que tener todo ese conocimiento, hay que tener las herramientas, poder hacer las conexiones para que las personas más cómodas. Y es algo que en algunos casos no es lucrativo, pero que sí da dinero y ayuda a sobrevivir sin ningún problema. Además de que hay mucho trabajo de eso también. En algunos países, como España, se cobra un impuesto para poder utilizar paneles solares. ¿Por qué se cobra un impuesto? Se cobra el impuesto porque Ya voy las... a hacer esto. ¿Sí? Voy a hacer Perdonen, apagar los micrófonos que están interrumpidos. Gracias. Acá sí hay personas, por ejemplo, en España, que es muy común, compran los paneles solares, el cargador, que a veces el cargador puede ir incorporado en el inversor, y no utilizan estas baterías para almacenar energía. Ellos conectan esto directamente a la red eléctrica, al tendido eléctrico, entonces por eso es que les cobran el impuesto, no solamente por estar utilizando, ya que eso es, digamos, de alguna forma gratis, igual que el aire. Pero como ellos conectan directamente a la red eléctrica, para eso acá en Chile también se necesitan permisos y para esa parte se necesita un instalador certificado para que haga esa conexión a la red eléctrica. Pero si no hay red eléctrica, se puede hacer cualquier persona que tenga
conocimientos puede hacerlo y se hace ya con las baterías para poder mantener esa cantidad en la noche, cantidad de electricidad. Después de eso, aquí tengo lo que es instalador de sistemas de riego. Cada uno de nosotros yo creo que sabe muy bien que los tiempos cambian, que hay un cambio climático, ya sea con un calentamiento global muy grande o no. Estos suceden desde siempre. Hay tiempos que pueden ser, no sé, 200, 300, 500 o más años, donde la temperatura de la Tierra va subiendo, 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 después comienza a bajar nuevamente. Eso ha sido siempre de acuerdo al lugar donde se mueve nuestro sistema solar en el espacio, si pasa muy cerca de otras estrellas y de otros soles, hay mayor cantidad de calor o temperaturas un poquito más bajas. Pero sí tenemos claro de que el ser humano, como administrador de la Tierra, como debería ser como Dios lo creó desde el principio, no ha trabajado bien por causa del egoísmo humano, a causa del pecado. eh, la naturaleza no se ha cuidado como corresponde. Entonces, ya que no se ha cuidado de esa forma, nosotros tenemos una escasez hídrica, es decir, cada vez menor cantidad de agua y necesitamos de alguna forma que podamos tener riegos eficientes. Sobre todo si estamos viviendo en un campo, necesitamos conocer esto y nuestros vecinos también van a necesitar cada vez más los sistemas de regadío. Y para eso, si nosotros conocemos cómo funciona, de dónde sacar el agua, cómo se va aquí en un depósito, pasarla después a las bombas, ya sea bombas hidráulicas eléctricas o a combustión o algún otro tipo de bombas que se tenga, los filtros, la forma en que se va a llevar el agua a distintos lugares donde a veces hay árboles, en otros casos hay plantas pequeñas que necesitan una cantidad distinta de agua, distintos tipos de suelos, se necesitan conocimientos y cuando se tienen los conocimientos uno puede hacer trabajos que otras personas no pueden hacer y eso nos va a ayudar a tener algún tipo también de ganancia extra. Después tengo al lado coloqué lo que es reparación de computadores, computadoras, laptops, como se nombren en distintos lugares, y teléfonos celulares. Yo, digamos, cuando estudié informática para poder hacer este tipo de trabajos, veía que había muchas personas que hacían, eh, digamos, este tipo de trabajos, pero muchos de ellos cobraban demasiado. Por ejemplo, cuando una persona llevaba a un taller su computador, lo voy a nombrar así de esa forma, generalmente el técnico le decía, ah, por lo que tiene hay que formatear. Quiera formatear, eliminar todo lo que tiene, colocar algunas cosas nuevamente y por ese trabajo se cobra más, cuando muchas veces lo que necesitaba era una mantención. Es lo mismo en los teléfonos celulares en muchos casos. Solamente una mantención. Una mantención se hace más rápido, se cobra menos, pero eso a muchos técnicos no les conviene. Pero nosotros como cristianos obviamente vamos a estar haciendo las cosas bien. Por lo tanto, si tenemos este conocimiento y podemos hacer este tipo de trabajos de forma ordenada, cumpliendo, como les había dicho antes, cumpliendo los pasos eh, correctos, los tiempos que corresponden para poder entregar el dispositivo, poder hacer un buen trabajo que dure con una garantía, nosotros vamos a tener un trabajo asegurado. Pero no olviden que para todos estos tipos de trabajos en los campos se cobra menos que en una ciudad, porque en los campos se gana menos. Paso a otra. Y esta sí que tiene una demanda que yo creo que es una de las mayores, que es la reparación de electrodomésticos. Una persona puede reparar algunos tipos de electrodomésticos, quizás de todo, pero en esto uno puede reparar electrodomésticos, puede ir a las casas de las personas, lo cual nos ayuda también a poder tener esa cercanía con los demás, lo cual nos ayuda a poder conocer su vida, parte de eso y poder presentar la verdad de Dios. Y también tener un taller en el hogar, obviamente tener las herramientas necesarias, los estudios, cada vez ir capacitándose más, ir aprendiendo, buscando información. Hay que tener buenos proveedores, cosa que uno sepa dónde va a comprar las herramientas, dónde va a comprar los repuestos, cuánto cuesta cada uno de ellos, su valor y el tiempo en que uno podrá hacer una reparación. Hay muchas personas que trabajan en esto. Yo cuando hacía algunas reparaciones, lo que era
eh, igual la parte de electrónica, por ejemplo, algunos reparación en televisor, equipos de música, celulares, computadores. Siempre me preguntaban si reparaba, por ejemplo, lavadoras de ropa, refrigeradores, ese tipo de cosas. Y yo le decía, no, ya son más grandes, ya hay que moverlas un poco más, en ese momento. Entonces, como era más complicado, nunca estuve haciendo ese tipo de reparaciones, pero siempre estaban preguntando por eso, porque si había otra persona en el mismo lugar que hacía el mismo tipo de trabajo, casi nunca tenía mucho tiempo. Entonces, como es un trabajo tan demandado, y si a alguien le gusta eso y puede capacitarse, puede prepararse y hacer un buen trabajo, es una muy, muy buena opción. También tenemos el trabajo después de gasfitter. La gasfitería es algo que también se necesita muchísimo, poder tener estos conocimientos, poder tener las herramientas. Hoy en día existen muchos lugares donde hay calefón, es decir, calentadores de agua que son a gas, pero que muchas personas ya los están cambiando por termos eléctricos, estos como calefón eléctricos. Entonces hay que sacar eso, hay que hacer los cambios, hay que hacer nuevas conexiones, existen nuevas tecnologías en las cañerías. Por ejemplo, antes se usaba mucho el PVC, la cañería, al menos en Chile, generalmente cañería celeste, de color celeste, el PVC para el agua fría y para el agua caliente el cobre o bronce. Pero hoy en día se están utilizando otras tecnologías como plástico más engomado, más flexible que y esto no se pega realmente con soldadura, como son las cañerías metálicas, tampoco con un pegamento como el, sino que se utilizan. Se fue la señal. Sí, Sí, se me había ido la señal, parece a mí, no sé si fue eso o fue otra forma. Sí, eso fue, Sí, Benjamín, quizás apagar tu cámara y dejar solamente el PPT. sí, estaba pensando en eso, más fácil. Ahí sí. Ya. Aquí estaba en lo que era la cafetería y después es lo que era la mecánica, sobre todo si es que tenían conocimientos de electricidad en mecánica automotriz o en motocicletas. Este tipo de trabajo siempre tiene clientes, lo he visto en muchos lugares. Yo hacía en algún tiempo algunos trabajos también de electricidad de todo esto y siempre hay personas que necesitan este tipo de trabajo. Entonces, si alguien tiene esos conocimientos, tiene sus herramientas, es una muy buena forma de mantener un trabajo que los va a ayudar a, a poder ayudarse en lo económico. Después tenemos aquí lo que es la medicina natural. ¿Qué es la medicina natural? Hay muchas formas de medicina naturales, pero tener, por ejemplo, los conocimientos para hacer algunos tratamientos, algunos remedios que a veces pueden parecer muy sencillos, pero que hay muchas personas que no los conocen, sobre todo en los campos. Hay personas que a veces solamente reciben medicamentos, muchas veces de la salud pública, que no son los mejores. Entonces, poder tener tratamientos para estas personas, poder ayudarlos, ayuda también a poder hablarles de lo que es un régimen pro salud, del ideal que tiene Dios para nuestra alimentación, para nuestra vida, el ejercicio físico, todos estos remedios naturales que nosotros conocemos que Dios nos ha dado. Poder tener la instrumentación necesaria para poder hacer los destilados, para poder hacer la extracción de los aceites esenciales. Todo esto es importantísimo y nos ayuda a ser médicos misioneros
que nos ayuda a poder ir ganando un poco y a poder atraer personas a la verdad de Dios, a la iglesia, a los grupos pequeños. Es una gran bendición para los demás y también para nosotros mismos. Menciono aquí esta parte también de las telecomunicaciones, instalar antenas de televisión por cable y telefonía. Hoy en día, sobre todo en los campos, a veces después de una lluvia con fuertes vientos, las antenas de televisión satelital se mueven y al moverse tenemos la dificultad que se cortan todos los canales. O puede ser alguna antena quizás de internet satelital. Si se mueve ya lo perdemos todo, perdón. Entonces se necesita personas que tengan este tipo de conocimientos en telecomunicaciones, que puedan conocer todo esto para que puedan ganar quizá pequeños trabajos. No es necesario que uno tenga que estar todo el día trabajando en eso y que si no trabaja todo el día entonces no sirve. Si trabajamos un poco en una cosa ya nos sirve, ya es una ayuda, ya es algo por lo cual tenemos y debemos de agradecer a Dios. La telefonía celular, hay muchos lugares en los campos donde no hay buena señal, donde las personas a veces para poder tener buena señal para internet o para hacer una llamada telefónica tienen que salir fuera de la casa, caminar un poco, llegar a otro lugar para poder finalmente comunicarse. Entonces poder tener estos conocimientos, poder saber qué tipo de compañía telefónica utilizan las personas, qué bandas de frecuencia utilizan esas compañías, ya sea en 3G, 4G, 5G, lo que sea, para poder instalar antenas correctamente que funcionen para eso, es algo de gran utilidad y que también les va a ayudar a poder tener sus ganancias extras. Y aquí aprovecho de mencionar, hay muchas personas que a veces tienen en parte la duda y otras veces tienen, no sé, como un rechazo a lo que son las antenas 5G. Aclarar un poquito de eso. No tengo tanto conocimiento ni tanto estudio de esa parte, pero por ejemplo, como se mencionaba al principio, uno de estos tipos de ejemplos de trabajo era la apicultura. Se ha comprobado que las abejas no tienen ninguna mala reacción con las antenas 5G. Cuando están muy cerca, obviamente la electricidad que pasa para alimentar todas estas antenas sí afecta el campo magnético a las abejas, a lo que utilizan las abejas para orientarse. Pero estar a una cierta distancia, no sé, unos 100 metros de distancia, no les afecta nada. Personas que tienen sus colmenas hasta ahora, que se han hecho esos estudios, que siguen teniendo sus colmenas cerca de las antenas y las abejas siguen produciendo la misma cantidad, siguen viviendo igual de sanas, no tienen ningún problema, entonces no les afecta directamente, ya que estas antenas están a una cierta altura, entonces no, las abejas no logran llegar muy cerca de ellas. Y finalmente lo que es la fabricación de alimentos, obviamente saludables. Por ejemplo, la panificación, poder hacer un pan correctamente. En esto nosotros podemos hacer hasta asesorías, poder enseñar a hacer este tipo de cosas, las conservas, poder hacer conservas para mantener la salud, lo que es la comida preparada. Cada persona trabajando en un campo puede cosechar lo suficiente, a veces para mantenerse y además para vender, lo cual puede ir quizá a ferias en distintos pueblos o en ciudades en algunas fechas, poder vender algo, por ejemplo, si alguien tiene olivos, en Chile generalmente se nombran aceitunas, pero se llaman olivos, entonces puede extraer aceite si logra tener alguna prensa que no son tan caras, no es tan difícil obtener las prensas manuales pequeñas para pequeñas cantidades. Puede tener su aceite de oliva extra virgen cosechado por sí mismos y pueden tener una cantidad también para vender. Entonces, tener todo esto y poder hacerlo de la forma correcta y poder a través de estos alimentos poder enseñar también a otras personas qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como alimentación, es algo que Dios quiere para nosotros y por lo cual Dios nos va a bendecir completamente. Para ir ya finalizando, quisiera que después de todo esto tomáramos en cuenta algo muy, muy importante, la necesidad de preparación. ¿Qué es esto? Aquí dice, Dios llama y luego prepara a sus hijos. El gran error de esperar milagros sin conocimiento. Aquí tengo algunos textos. El primero es de Génesis, ustedes podrán verlo completo ahí.
de cuando Dios llama a Moisés para que se vaya desde el desierto donde él estaba, allá a Egipto, a hablar con los israelitas y con el faraón para poder Dios finalmente liberar a estas personas. Entonces Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y aquí aprovecho de hacer una pequeña aclaración. Hay muchas personas que piensan que Moisés era tartamudo, entonces no podía hacerlo. Eso de que era tartamudo no tiene base bíblica ni tampoco lo dice el Espíritu de Profecía. Así que si piensan eso, intenten olvidarlo porque la verdad no es así. Hay unas versiones que dicen donde Moisés responde, soy aburrido para hablar. Es decir, él no tenía mucha costumbre de hablar ante un público, además de que hacía 40 años que él no hablaba el idioma hebreo ni el idioma egipcio, porque estaba hablando el arameo que se hablaba en aquel lugar donde él estaba viviendo en el desierto. Entonces, había cosas que les costaba, pero primero Dios lo eligió. Después Dios lo preparó durante el tiempo que estuvo viviendo en Egipto. Después, 40 años más, siguió Dios preparándolo en el desierto y finalmente, cuando estuvo lo suficientemente preparado, Dios lo llamó para cumplir una labor. Es decir, Dios no llama a las personas cuando no están preparadas. Así es sencillo, esto ténganlo siempre en cuenta. Es un gran error creer esto. Samuel, aquí cuando Samuel lloraba por Saúl porque Saúl no estaba obedeciendo a Dios, Dios le dice, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, le dice a Samuel, y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Aquí Dios mm, elige a David como nuevo rey para Israel, pero pasaron mínimo 10 años, porque esto probablemente tenía unos 17, 18 años David, quizá un poquito menos, no era un niño obviamente, y Dios lo elige. Después Dios lo ayuda a que se acerque al reino para que aprendiera cómo funcionaba esto, que estuviera trabajando para Saúl y aprendiera cómo tenía que funcionar un reino. Entonces, Dios lo fue preparando poco a poco y a la edad aproximadamente de 30 años, David comenzó a ser rey sobre Israel y reinó 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Pero primero Dios lo eligió, lo preparó y después lo llamó para que comenzara su obra. Jeremías 1:5 dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Es decir, Dios lo había elegido desde antes de su nacimiento. Cuando Jeremías dice, yo soy un niño, no puedo ser profeta. Otras versiones dicen, soy muy joven. El texto da a entender claramente que no era un niño, sino que era todavía muy joven, pero no era un niño. Pero él no quería ser profeta porque se consideraba todavía con falta de experiencia, falta de conocimiento. Y Dios ya lo había preparado para que él fuera un profeta. Y cuando Dios lo llama para que comience su obra, obviamente Dios lo sigue preparando después, pero antes de eso le da su preparación necesaria. Juan capítulo 2 versículo 4 dice, Jesús, aquí vemos el ejemplo de Jesús mismo, por si a alguien le quedan dudas. Jesús le dijo, mamá, no deberías decirme lo que tengo que hacer. Esto es en la boda de Caná cuando María le dice, no tienen vino. Dice, no ha llegado el momento para que yo comience mi misión. Hay otros textos que lo dicen de otra forma, pero es básicamente lo mismo. Dice, aún no ha llegado mi hora para comenzar su misión. Entonces, si Jesús estuvo esperando 30 años aproximadamente cuando comenzó su misión de evangelismo, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que cuando Dios nos llama, lo va a hacer cuando no tenemos ningún tipo de preparación? Dios nos elige para algo. Dios nos prepara a través de distintas circunstancias y cuando Dios nos llama es porque ya tenemos la preparación suficiente. Así cuando Dios nos llame, no estemos dudando de que no podemos, porque Dios ya nos ha preparado lo suficiente. Primera de Timoteo 4:2 dice, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí tenía aproximadamente, según los estudios, alrededor de 40 años Timoteo, pero era muy joven en comparación a los otros ancianos que muchas veces se elegían para las iglesias o los ancianos de las ciudades. Dice, de los fieles en la palabra, en conversión, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Timoteo había aprendido de su madre y de su abuela muchas cosas y había aprendido muchísimo, por lo tanto ya estaba preparado para esto.
Pablo, igual como vemos abajo ejemplos de Pablo, Elías, él estuvo orando por mucho tiempo para que no hubiera lluvia y cuando finalmente Dios decide no habrá lluvia, le da el mensaje al mismo Elías para que vaya a entregar el mensaje cuando Elías ya estaba preparado. Daniel también, Daniel, tuvo una educación donde sus padres le enseñaron muy bien, donde él se esforzó por obedecer a Dios y cuando llegó a Babilonia ya tenía la preparación suficiente para decir, yo no quiero comer de esto, ni beber de esto otro, y no voy a hacer esto ni esto otro, voy a servir a Dios junto con sus compañeros. Entonces, mi llamado es en este momento que nosotros podamos prepararnos, que nosotros tengamos bien arraigados los principios de Dios, para que en el momento cuando ya podamos irnos al campo lo antes posible, podamos vivir una vida distinta, diferente, mejor, más tranquila por nosotros, por nuestros familiares, por quienes nos rodeen, nuestra familia. Yo soy solito, pero para los que tienen familia, eh, Dios pueda bendecirlos porque ya tienen una preparación, así que no esperen hacer algo totalmente nuevo sin saber nada, porque Dios no va a hacer milagros para cambiar su vida. Dios quiere personas preparadas, Dios quiere que ustedes confíen en Él y que se preparen. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen sabiduría, tienen a Jesús. La sabiduría es Jesús. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, dice Pablo. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová o el obedecer y confiar en Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si nosotros no tenemos sabiduría, podríamos preguntarle a Santiago. ¿Qué nos diría Santiago? Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes, los que están aquí escuchando en este momento, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Que Dios los bendiga. Así que en este momento, no sé si hay en el chat que no lo he estado viendo, si hay preguntas, lo que sea, si quieren hacerla de otra forma en audio, también pueden hacerla. Mi Hola, pregunta, buenas tardes. Sí, hermana, yo hago después. ah, hago yo mi pregunta primero. Sí, sí, señora. Quizás dejar de compartir, Benjamín, para poder ver si hay alguna pregunta. Eso, muy bien. Yo quiero prepararme para aprender a hacer panes. Muy bien. ¿Cómo lo consigo? Dios me los bendiga. Bien, hermana. Mire, en esto siempre hay personas, sobre todo en las iglesias, Dios es tan sabio que siempre prepara a las personas, que siempre, si no hay en su iglesia, habrá personas en alguna iglesia cercana que acostumbren a, a poder estar constantemente aprendiendo a hacer, por ejemplo, muchos tipos de alimentos sanos y naturales que entienden bien cómo funciona todo esto en el cuerpo y la necesidad que hay de todos estos alimentos. Entonces, una de las formas es que, por ejemplo, hay muchas capacitaciones que uno puede buscar a través de internet, cosas que uno puede ir aprendiendo, hay muchos cursos de capacitaciones con videos, con textos para leer, pero lo mejor es que usted busque una persona en alguna iglesia cercana que le pueda ayudar, que pueda estar quizá en su casa o usted en la casa de esa otra persona, pudiendo aprender a hacer todo esto, porque de esa forma es como más se aprende, el aprender haciendo. Entonces, la forma correcta viene a hacer eso. Primero, comprender cómo funciona todo, por ejemplo, los granos, la importancia de los granos, de distintos tipos de semillas, por ejemplo, no utilizar siempre solamente trigo, ni por más sano y natural y orgánico que sea el trigo, no se recomienda utilizar siempre solamente trigo. Es bueno mezclarlo con algunas otras semillas que también estén molidas para que puedan entregar sus nutrientes y de esa forma hacer un pan correctamente, saber la forma en que debe ser cocido. Elena de White, por ejemplo, menciona mucho de que las mujeres, sobre todo las mujeres, digamos, niñas, adolescentes, puedan aprender a cocinar correctamente. Los hombres también, pero sobre todo las mujeres. Y la importancia de que aprendan a hacer un buen
pan. Ella menciona y repite muchísimo eso, la importancia de hacer un buen pan, porque muchas veces es algo que se consume mucho y que puede ser de gran bendición para la salud o puede ser algo que también nos puede dañar muchísimo. Así que mi consejo es que usted pueda buscar personas en sus iglesias que le puedan ayudar para que usted pueda aprender haciendo con sus propias manos y pueda ir aprendiendo cada parte de lo que es la elaboración de un... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Este, yo también tengo una inquietud. Yo le iba a preguntar que si ustedes nos iban a enseñar a hacer mermeladas y estas cosas, pero por lo que le estás diciendo a la hermana, este, creo que no, ¿verdad? Pero yo sí quiero tomar el número de la hermana porque yo puedo compartir con ella. No soy una experta en pan, más o menos hago unos cuantos panes, pero podría co- compartir las bases para que ella ahí pues ya la creatividad de ella. Hermanita, ¿sería tan amable regalarme su número? Y gracias. Mi teléfono, 314, Sí, señora. 314, 314 862, 862 76, 76 14. 14. Y mi ¿De dónde nombre, es ese? Nubia Elorza. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Colombia. ¿Y Ah, usted? bueno, yo también soy de Colombia. ¿También es de Colombia? Sí, también soy colombiana. Bueno, listo, Yo vivo en hermanita. Antioquia, en Yarumal, Antioquia. Ya yo me comunico con usted. Bueno, gracias, hermano, por haber permitido. Hermana, disculpe, ¿le puedo dar mi número para yo que también quisiera aprender a hacer pan? Listo, hermanita, sí, dígame. 506. Ya va. 86, 506 ajá, 86 69 69 91 91 63. 63. ¿De dónde es usted? Mi nombre es Eugenia. Eugenia, yo soy de Costa Rica. Ah, bueno, hermanita. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Hermana, Perdone y muchas disculpe, Ari, ¿por qué no comparte su número así? Así sería como más, porque yo creo que no solamente ellas, también yo creo que muchas tenemos ganas de aprender Bueno, o yo no soy una podernos experta en comunicar pan. con usted. Es más, por ahí estoy viendo a alguien, es la que nos pasa los videos, esa sí es una experta en pan y que tiene en YouTube, yo les puedo compartir. Lidia Eso. Rojas, ella sí sabe bastante. Entonces Ah, sí, pero yo les voy a compartir mi número y después yo les comparto los videos que tiene la hermana Lidia donde ella está haciendo pan. ay, perfecto, Ya, hermano. ya les Ok. Sí, pueden mirar ahí en el chat. Ya en el chat se están colocando algunos videos ahí de vamos. gracias, hermanita. Eh, hay otra persona, Tomo Chica, Sí, que tiene buenas levantado. tardes. Hola, Y hermana. agregando acerca del pan también, ahora también está la opción de hacer pan de lenteja, pan de garbanzo, que las personas ya tienen problemas con el gluten. Eso también ayuda mucho y queda un pan muy saludable, muy bueno. Y lo otro que yo quería aportar también en el tema este el tema del campo, que es muy, digamos, apropiado. Hay un sistema que se llama termocañón, que en el campo se usa mucho la leña para calefaccionar. Entonces, para ahorrarse el gas para, digamos, para la ducha y para la cocina, a la vez uno calefacciona la casa y puede agregar también ese termocañón al cañón. Entonces, es un muy buen sistema y se ahorra mucho. En realidad, era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, hermana. Sí, ¿Y ese eso cómo se del hace? termocañón que mencionas, sí, es muy importante. Aquí no lo toqué realmente porque sería como una mención de la parte de cafetería, pero sí, esa parte era como entrar un poco más en los temas anteriores que se utilizaban o que entraban para poder llegar a un campo, las cosas más necesarias, pero sí, ayuda muchísimo para mantener el agua caliente porque se va calentando con el mismo calor, digamos, del humo, la combustión
acá se nombran cocina de leña, no sé en su lugar, pero sí, son muy necesarios, muy importantes y ayudan muchísimo. Yo los conozco y sé que son así. Gracias, hermana. Yo quisiera una, ¿cómo me la consigo? Ah, Yo vivo en el campo y quisiera una de esas, ¿cómo me la consigo yo? En esos casos, yo creo que lo más fácil es que usted lo pueda buscar en el lugar, digamos, en la ciudad más cercana donde usted pueda vivir, preguntar en el lugar donde vendan las estufas, cocinas, no sé cómo lo llamen, preguntar si tienen y si no están, buscar en algún lugar donde hagan trabajos con metales para que lo fabriquen. No es algo tan difícil, es simplemente por dentro va como un tipo resorte, que es una cañería de cobre generalmente, que va enrollada a través del tubo donde sale el humo y entre medio, cubriendo esa, digamos, ese resorte, esa cañería, va simplemente el, un espacio que se va calentando y por dentro de la cañería va el agua. Simplemente eso no es algo tan complicado para hacer. Entonces, en muchos lugares a veces uno los manda a hacer. Es lo más fácil para tenerlo y lo hace a la comodidad de uno y según también lo que uno tenga. Y lo otro donde acá en Chile se puede conseguir, por ejemplo, yo me metí al Marketplace que está en redes sociales del Facebook, uno coloca termocañón y ahí uno encuentra, digamos, encuentra eso y lo contacta con la persona. Correcto, entonces en cualquier lugar se pregunta a veces, simplemente preguntar o alguna persona que uno vea que los tiene, preguntarles, por ejemplo, cómo lo nombran, porque no sé, nosotros tenemos un nombre en Chile y en otros lugares puede tener un nombre totalmente distinto. Entonces, preguntar sobre todo si alguien los tiene para poder al menos entender el nombre, preguntar de dónde viene, de dónde lo compró, cuánto costó y poder tener, digamos, la información más. Y también mencionan, Benjamín, por el corte de pelo, también lo que es costura, son dos labores también que en el campo son muy necesarias y que en el tiempo, sobre todo de pandemia, era difícil encontrar, por ejemplo, en el campo alguien que cortara el pelo o hacer algunas costuras básicas, que también es algo que tenemos que aprender nosotros, que también nos podemos capacitar y también podemos trabajar en eso. Bueno, y todo lo que es venta también, por ahí la hermana Sakae decía que uno puede vender también lo que produce en el campo, porque no todos somos capaces de producir todo. Entonces, quizás si alguno tiene más fruta, puede vender esa fruta y con ese dinero comprar quizás las otras que necesita para vivir, otro puede producir hortaliza, o uno tiene una hortaliza y el otro tiene otra. Así que también ese es una trabajo que se puede hacer, lo mismo que viveros. También en el campo se pueden hacer plantines, por ejemplo, plantitas almácigos, que también se llaman, de plantas y vender los almácigos para que las personas les sea más fácil para tener su huerta. Hay, la verdad que hay estas labores que se pueden hacer en el campo. Sí, son muy importantes, por ejemplo, lo que son las costuras. En muchos lugares los cortes de pelo es de una demanda muy, muy grande. De hecho, existen también varios otros trabajos que a veces por tiempo no podía tomar en cuenta acá. Y la parte, digamos, de plantines, yo tengo al menos una tía que vive en el campo, en un lugar bastante apartado. Muchas personas a veces que viven cerca y que tienen también sus huertos, ellos no hacen los almácigos o si es que ven que otra persona los hace, ellos prefieren comprarlos. Entonces siempre ayuda, ella todo lo que tiene para que puede vender, aunque sea poquito, siempre lo vende todo, todas las plantitas para poder trasplantar, todos los almácigos. Ella siempre los vende, entonces ella se prepara para eso y tiene un dinerito extra. Esa parte al menos junto con los viveros, también está la construcción de los mismos viveros. No quise tocarla mucho porque la vamos a estar viendo más adelante, así que las personas que tienen más curiosidad, que puedan mantenerse también junto a nosotros a través de todas estas clases, porque tiene muchísima información importante, hay partes
que quizás no se mencionaron aquí o que se mencionaron muy poco y que se van a ir extendiendo un poco más después también. Así que para que podamos tener esa, digamos, de ir dejando ese tiempo para poder asistir a las demás clases porque va a ser muy, muy importante. Exacto, gracias Benjamín. Y se rescata, ¿cierto?, que tenemos que irnos preparando, los que todavía están en la ciudad y los que estamos en el campo también. Importante irse capacitando. Hoy día hay posibilidades de capacitarse en muchos temas vía internet, eh, así que es importante. Hay videos también que uno puede encontrar que uno se puede ir capacitando en algunos temas. Así que incentivarlos también hoy día a eso, ir pensando cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo podría hacer para poder ayudar en el campo, ¿cierto? Quizás eh, las mujeres, por ejemplo, quizás ayudar un poco al esposo allí haciendo algunas labores que pueden ser en la casa y así, ya dependiendo de cada situación, sabiendo que cada familia es diferente, qué labor puede hacer cada uno, con qué puede aportar cada uno, ¿cierto? Al salir al campo. Waldo, tienes tu mano levantada. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Un saludo para cada persona aquí conectada. Le agradecemos por mantener su interés en este curso. Agradecer también a la expositora, Benjamín. Y quería también, tal vez, creo que no se mencionó, un ratito estuve alejado ahí, la posibilidad de trabajar desde el campo en trabajos en línea. O sea, en la pandemia, muchos trabajos que se suponía que eran presenciales y reuniones presenciales, se vio que no era indispensable que fuera así y se fueron todos haciendo por algunas plataformas como Zoom, Meet, bueno, y para qué decir, algunas redes sociales, correo electrónico, etcétera. Y esas herramientas muchas veces permiten hacer trabajos que son, por así decirlo, de escritorio, de oficina o intelectuales, si se quiere usar esa palabra, desde el campo. Así que eso también es una opción. Hay personas que incluso viven en las ciudades y trabajan desde sus casas. Esas personas están en una situación privilegiada para sencillamente cambiar el lugar y no cambiar su trabajo. Y tal vez si haya que viajar una vez o dos veces al mes a alguna ciudad, bueno, creo que las ventajas del campo y lo que Dios nos propone, ¿cierto? Con creces, merece, si se puede, hacer ese esfuerzo. Así que también esa es una línea que se puede, digamos, explorar. Eso. Gracias, Benjamín. Gracias, Carmen. Gracias, profe. Sí, hay muchas cosas que podemos ir viendo, hay posibilidades que nosotros podemos ir reconociendo, así como vayamos viendo un campo, podemos ver que hay cosas que quizá aparentemente no conocíamos, que no entendíamos y que no sabíamos que podía resultar. Cuenta una vez una, así como muy, muy cortito, una pequeña historia que se envió un vendedor de zapatos a un lugar de una selva. Llegó esta persona, este vendedor, primero sin su cargamento de zapatos, solamente llegó él solito. Llegó a este lugar y vio que todas las personas andaban descalzas y se volvió indignado y le dijo a su jefe, yo no vuelvo más a ese lugar, ¿por qué me enviaron allá a vender zapatos si allá nadie usa zapatos? Así que enviaron a otro vendedor. Llegó otro vendedor, allá vio el lugar y se devolvió y pensaron, este también va a venir a reclamar acá. Y este otro vendedor dijo, esto es una maravilla. Allá nadie usa zapatos, así que vamos a necesitar muchísimos zapatos. Muchas de estas cosas a veces dependen de nuestra actitud y de nuestra dependencia de Dios. Cuando nosotros dependemos completamente de Dios, Dios va a abrir caminos aún en medio del Mar Rojo para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos subsistir y nos va a bendecir a nosotros y va a ayudar a que seamos bendición también para otras personas. Gracias, Benjamín. Estoy mirando los mensajes.
Hacer jabones saludables, dice alguien también por ahí, intercambio de semillas. También las estufas Rocket, dice la hermana Sakae. Ellos hicieron la estufa que ellos mencionan allí. Hay una hermanita que está preguntando algo sobre algo bueno que sirva para el cáncer de mama. Ahí, por favor, si le pueden también enviar algunos mensajes las personas que tienen mayor conocimiento en salud. Hay varias personas que le están no respondiendo ahí también. Sí, puede que algunos también lo estén respondiendo por interno. Em, Me parece que ya no hay más preguntas, hermanos, algo más. Recuerden que nos vamos a estar reuniendo todos los domingos por varios domingos más. Y allí vamos a estar compartiendo diferentes temas. Cada vez que se envíe la invitación, se va a ir indicando también el tema que corresponde al día. Estas clases se han estado grabando, así que se van a ir subiendo también las grabaciones para que les queden, para que las puedan volver a escuchar o compartir. La idea es que sea de bendición para muchas personas. No sé si hay algún comentario más. 69 personas. Lo escuchamos, hermano. Hermano Samuel. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, hermano Samuel, se escucha. Ok. Bien, interesante el curso que se está dando acerca de, bueno, de la salida al campo. Solo me gustaría recordar algo, ¿no? Está muy bien lo que están proponiendo aquí los hermanos, especialmente en cuanto a la elaboración del pan, ¿no? El Espíritu de Profecía sabemos que habla muy bien de eso, especialmente en Consejos sobre el régimen alimenticio, y dice, ¿no? Que ninguna mujer debería dejar de aprender ¿no? El aprender a hacer un buen pan. Bueno, yo creo que eso ya todos aquí lo sabemos, ¿no? Pero hay algo que quizá por ahí, no sé si lo han mencionado, pero lo digo porque es principalmente la obra del pueblo de Dios. Y sabemos que toda obra finalmente en el pueblo de Dios va a desaparecer, a excepción de la obra médico-misionera. Entonces, esta es la obra que debe subsistir y esta es la obra que también se debe hacer en el campo. Y por lo tanto, debe haber sanatorios. Ese es el término que se utiliza, ¿no? Sanatorios en el campo. Y como verdaderos adventistas, personas que creemos en la verdad presente, debemos aprender el arte, dice, ¿no? De la sanidad. Y también hay una cita que dice, ¿no? Hay muchas formas de curar, pero solamente una que el cielo aprueba. Y esta es mediante el uso de los remedios naturales. Y obviamente estos remedios no se encuentran en la ciudad. En especial hablamos del aire puro y del agua. Entonces, esto debe ser una obra principal que se debe hacer. Ahora, para hacer esto, pues tenemos los modelos de la escuela Madison, por ejemplo. Allí se pueden establecer escuelas, se pueden establecer sanatorios, capacitación y todo ello, ¿no? Y el pueblo de Dios siempre ha de organizarse en puestos de avanzada, ¿no? Donde diversas familias se unan y tengan allí, ¿no? Un puesto en común. Y esto obviamente va a ser dirigido por Dios. Entonces, allí es lo que hay que enfocar los esfuerzos, ¿no? Tener siempre en cuenta que es un deber y una obligación para cada uno de nosotros conocer cómo funciona el cuerpo y cómo también tratar las enfermedades. Sabemos también que 9 de cada 10 enfermedades, de acuerdo al Espíritu de Profecía, Consejo sobre la Salud, nos dice, 9 de cada 10 enfermedades surgen en la mente. Entonces, allí también hay un detalle, ¿no? Impresionante. El trabajo en el campo va a hacer que los enfermos inclusive trabajen allí mismo sus propios alimentos y que tengan contacto con el campo, con las aves,
el canto de los pajarillos, bueno, todo eso va a ser una obra de sanación. Y no va a ser necesario ni siquiera ir, ¿no?, a la ciudad, sino que van a venir enfermos, multitudes, así como lo hacían cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, seguir los caminos de Cristo es el camino del pueblo de Dios, ¿no? Así que esta parte es también muy, muy interesante. Hasta ahí quería comentar un poco. Gracias, hermano. Hay algo, por ejemplo, lo que mencionaba usted de hacer escuelas, sanatorios, que eso es en parte un poquito más en grupo. Ahora, por ejemplo, lo que estaba tratando en parte este tema, que, o sea, por tiempo tampoco se podía avanzar demasiado, es algo un poco más familiar, entonces por eso también es importante que haya más personas, poder unirse con personas que viven a mayor distancia, que también son de la iglesia, poder pedir ayuda a la iglesia, por ejemplo, a los pastores, para que puedan enviar a más personas, para poder, no sé, hacer semanas de oración, eh, poder hacer cualquier tipo de programa o proyecto más grande, si se pueden construir escuelas, hacerlo, si se pueden construir sanatorios, también poder hacerlo. Pero la parte principal en este caso era solamente un poco más familiar. La otra es algo también muy importante que yo no quise mencionar más porque la verdad que necesita mucho tiempo para poder extenderlo, ya que son grandes requerimientos que Dios hace a nosotros como grupos, como iglesia. Entonces, por eso quizás no quise tocar algunas cosas y otras que se van a ir viendo también más adelante. Pero sí, es muy importante eso que usted menciona. Gracias, hermano. Hermanitos, quisiera apoyar con un aporte, por favor. Hermano Luis, Sí, y hermanitos, después mire, hermano. yo vivo en la ciudad de Oxapampa, que bueno, está más o menos a 8 horas de Lima. Es un poco difícil conseguir terrenos porque últimamente han encarecido mucho los terrenos por esta zona. Sin embargo, muchas familias de Lima me han encargado que les ayude a buscar terrenos, ya que yo vivo por acá. Entonces, les puse mi teléfono a los hermanos, hermanas que quieren. Justamente hoy en la mañana estuve visitando algunos terrenos de personas que están vendiendo para yo contactarles directamente con ellos. Y bueno, ya ustedes me pueden preguntar qué características tiene ese terreno, si tiene agua, si tiene frutales, si es buena tierra, etcétera, ¿no? Para poder ayudarles. Como hemos ayudado a varias familias de Lima, de diferentes partes de Perú, a conseguir terrenos en estas zonas. Entonces, hermanos, estamos para ayudar. Y otra cosa, hermano, no es que se anula toda obra misionera, sino que se amplía la obra misionera. Ahora es obra misionera médica, ¿no? O sea, es salud y evangelismo de la mano. Es decir, llevar la palabra de Dios juntamente con la salud. Queridos hermanos, esto es maravilloso porque a mí me está ayudando mucho haber aprendido tratamientos naturales, a usar la alimentación saludable, la dieta cruda y vegetariana, para justamente estaba aconsejando una hermanita, ¿no? A los que tienen problemas de cánceres, tumores, fibromas, miomas, quistes, divertículos, etcétera, ¿no? Es una dieta maravillosa porque elimina células cancerígenas, ¿no? Es una dieta llena de antioxidantes. Entonces, hermanitos, bueno, de paso que tenemos que también trabajar con nuestras iglesias. Algunos hermanos dicen, no, ya no es tiempo de trabajar con la iglesia, pero hermano, hermanitos, dice el libro Servicio Cristiano, la obra se terminará juntamente con nuestros pastores y dirigentes también, ¿no? O sea, es decir, tenemos que trabajar con la iglesia en la medida que mientras hoy sea posible. No sabemos lo que pasará más adelante, pero mientras tanto, trabajemos con nuestras iglesias, hermanos, avancemos con ellos también. Qué bueno aprender la Sí, comida hermanito, vegetariana. gracias. Sí, gracias. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias por su comentario. Hermana Lidia tiene su mano levantada.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería comentar referente al tema de las labores que deberíamos hacer nosotros en estos tiempos, que deberíamos estar dedicándonos. eh, Tendrían que ser labores que sean para servir al Señor. Y bueno, lo que comentó aquí el expositor estuvo muy bueno porque también enseña cómo ser como más autosustentable en cuanto a los recursos, poder tener oficios o profesiones, pero trabajar de manera independiente del sistema, porque lo que quiere el Señor es que nosotros salgamos de Babilonia. Y salir de Babilonia también implica dejar estos trabajos que tenemos que son esclavizantes en horario y que no nos permiten realmente hacer una vida en el campo como Dios quiere, porque sin ir más lejos, mi propio caso, me vine al campo hace un año, pero no he podido hacer vida bien en el campo porque trabajo en la ciudad, entonces finalmente lo que Dios obviamente quiere, ella me lo dijo, es que yo deje ese trabajo, apenas pueda dejarlo, que no debe ser tanto tiempo más, y dedicarme a hacer cosas que sean de autosustento y también trabajar para el Señor. Y aquí también el Señor nos da abundante conocimiento de los escritos del Espíritu de Profecía, de lo que escribió Elena de White, ¿cierto? Que la obra médico-misionera es la obra de avanzada del Evangelio y es la puerta por la cual ha de hallar entrada en muchos hogares la verdad para este tiempo. Dice que todos los hijos de Dios han de ser genuinos misioneros de la obra médica. Estoy hablando. Pues han de aprender a atender las necesidades tanto del alma como del cuerpo, dice. Entonces, hay otro párrafo que dice que esta obra lleva la firma del cielo. Dice que es la obra de avanzada. Es la obra que hacía Jesús. Por lo tanto, nosotros viviendo en el campo, igual tenemos gente cerca a la cual apoyar. Tal vez algunos pensarán que necesitan tener como muchos recursos para hacer una obra médico-misionera. Se puede hacer a los domicilios. ¿Ya? Yo conozco un caso, una amiga que ella no se preparó sola, ni siquiera tuvo un curso formal para empezar a hacerlo, y ella en la ciudad sí, porque no se ha ido al campo todavía. Ella va incluso en micro o en Uber, porque no tiene auto, va a las casas y le da tratamiento a la gente y les cobra, obviamente, porque está dedicando su tiempo y lo hace bien profesionalmente y atiende personas en estados crónicos, en estados incluso agudos, ha atendido, orando, y el Señor le ha dado grandes victorias en esas enfermedades, aprendiendo solita, capacitándose y teniendo algunos implementos que ha ido comprando de a poco por internet, qué sé yo. Entonces, no necesariamente uno tiene que tener un sanatorio así con todo a lo máximo implementado, porque también han habido obras que han sido fracasos. Nosotros, sin ir más lejos, nos estábamos acordando de antes con mi familia, que cuando yo era niña, mi papá fue a un lugar que estaba funcionando excelente, tenía recursos extranjeros de hermanos de mucho dinero de Estados Unidos, y el lugar pintaba para ser maravilloso, una escuela, debió haber sido así, de hecho, una escuela así modelo para los médicos misioneros de Sudamérica. Pero ¿qué pasó? Que hubo más liderazgo y eso murió y quedó ahí. Y quedó implementado y todo, y habiendo gente que sabía, porque el Señor lo que quiere es un corazón humilde, y el orgullo, lamentablemente, ese lugar lo fracasó por el orgullo de personas que no pudieron ser humildes y no pudieron aprender a llevarse con los hermanos y aprender a liderar de una forma como era Jesús. Por lo tanto, lo que Dios quiere es nuestro carácter y quiere que nos pongamos a su disposición. Y como decía acá el expositor, Dios nos va capacitando sin que a veces nosotros nos percibamos mucho, pero también quiere que nosotros nos capacitemos, o sea, aprendamos, nos formemos en la medida de lo posible y que estudiemos sus escritos. Si está todo ahí, hay tanto para prepararnos, para aprender. No necesitamos saber cosas tan rebuscadas como medicina ortomolecular y cosas que a veces uno quiere hacerlo, porque a mí por lo menos me gusta, pero no es esencial. O sea, usted con saber a poner una cataplasma de barro, con saber hacer frotaciones de agua fría, con saber dar una dieta a lo mejor de crudismo para desintoxicar, jugos, aprender algo de hidrotermia, ya puede ayudar a un enfermo y va a tener una puerta de entrada con el Evangelio. Y a lo mejor no va a cobrar, pero le van a dar donativos. Hay mucha gente que no cobra, pero le dan ofrendas, donativos, porque por lo que hacen. El Señor lo sostiene cuando uno se pone en las manos de Dios. Por lo tanto, aquí nadie tiene que sentirse que no puede hacerlo, incluso estando aún todavía no yéndose al campo, empiezan a prepararse, porque en la ciudad también hay necesidad y hay mucha información para aprender. Está lleno de grupos, está lleno por todos lados
de instancias en las cuales uno puede aprender videos, charlas semanales que se van haciendo por Zoom. O sea, hay justo esto con esto del COVID, se abrió una puerta grande ahí en lo que es las redes sociales. Y mientras existe esta libertad, aprovechemos, ya tomen nota. Acá, la hermana Elvia adelante comentaba, ella ha ido aprendiendo hartas cosas. Yo la conocí justo antes del COVID a ella, personalmente, ella vino a Chile. Y ella decía que no sabía nada. Y ahora ella misma está ofreciendo hacer clases de pan, enseñar a la hermanita que preguntaba. Porque ella ha ido haciendo eso en su cuaderno, va anotando todo lo que se va metiendo a las charlas y va tomando nota. Yo sé que varios lo hacen así, de la gente que se conecta. Entonces el Señor quiere que nosotros nos formemos en humildad para que Él nos dirija para trabajar en estas labores de las reformas que Dios quiere en nuestra vida. La reforma de salir al campo es una y la reforma procedura es el brazo derecho de la predicación. Por lo tanto, empecemos a aplicarlo nosotros mismos y lo mismo que apliquemos nosotros nos va a ir dando conocimiento para ayudar a otros. Así que si estamos enfermos, tenemos problemas, en vez de sentirnos enojados con Dios, debemos verlo como una oportunidad de que Dios nos pueda, nos capacite para poder ya sea ayudar en la salud física, emocional y espiritual de las personas. Eso quería comentar. Y lo de los talleres y todo eso que habló él, que todos los oficios tampoco está de más porque es bueno saber para no estar dependiendo tanto de otras personas. Así que igual usted va a poder tener ahí a lo mejor una entradita, un ingreso. Obviamente no va a ser como un trabajo de 8 horas, 9 horas diarias, sino que a lo mejor como parte de su tiempo dedicarlo a eso para tener cierto sustento y el resto hacer la obra del Señor, trabajar el campo, que es lo principal. Pues uno se va al campo y la idea es que trabaje el campo, ¿cierto? Bueno, eso. Gracias, Lidia, por tu comentario. Y parece que ya no hay más comentarios, o no, más preguntas por lo menos. Em, Benjamín, no sé si está por ahí. Quizás si ya no hay más preguntas o más comentarios, no sé si nos quedó algo en el chat que tú hayas visto por allí. No, hasta ahora es como opiniones solamente sobre lo mismo, pero más Ujú. consultas hasta el momento creo que no había ninguna. Ok. Quizás si nos puedes despedir en oración, Benjamín. Muy bien. Los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Agradecemos cada día, Padre querido, por las bendiciones que nos ha dado. Queremos agradecer por este comienzo de semana que tenemos. Pedirte que lo que queda de esta tarde o ya noche, dependiendo del lugar donde nos encontremos, sea también un momento en que tú nos cuides, nos bendigas y nos ayudes a seguir aprendiendo, Padre querido, como lo que hemos visto en esta tarde. Y que nos ayudes cada uno de los siguientes días, Padre Santo, para que cada una de las labores que nosotros tengamos que realizar sean conforme a tu voluntad. Que el Espíritu Santo también nos pueda ayudar entregándonos sabiduría en cada momento para poder tomar las decisiones correctas que necesitamos. Pedimos también en forma especial que puedas ayudar a cada una de las personas que están enfermas, que nos contaron aquí a través del chat, Padre querido, sus dificultades, sus enfermedades, que tú puedas estar con ellos, Padre Santo, que les puedas dar también sabiduría para que de alguna forma a través de los remedios naturales y si es necesario un milagro, Padre querido, conforme a tu voluntad, pueda también ser hecho, Padre querido. Pedimos también, Padre Santo, que tú puedas estar con nosotros para que el siguiente domingo podamos continuar con todas estas clases que tenemos y esperamos que sea de bendición para nosotros y también para cada una de las personas que han estado aquí en este momento acompañándonos. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros, por cuidarnos, por ayudarnos. Te lo pedimos todo, Padre Santo, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por tu Muchas presentación. gracias a todos. Muchas gracias, hermanos, por su presencia. Que tengan una bendecida semana. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Unas hermosas enseñanzas y muy importantes. Muchas gracias. Gracias, hermana Elvia. Gracias, hermana Carmen.